Bueno, yo soy Cintia Ramis y voy a hablar de tiempos de vejez y dependencia desde un contexto sociocultural. El autor pone como título factores de riesgo y género. ¿A qué se refiere con esto? A que, bueno, primero hace una comparación en la que habla de la esperanza de vida de hace 100 años atrás y dice que en ese tiempo la esperanza de vida era de unos 35 años y en la actualidad llega aproximadamente 85 años. En esto también dice que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, pero no con eso tienen mayor bienestar o calidad de vida, porque si bien viven más, son las más propensas a tener enfermedades o discapacidades y por eso aumenta su nivel de dependencia. Lo que el autor dice es que la dependencia de una persona mayor siempre está a cargo, o sea, el cuidado de una persona mayor siempre está a cargo de otra persona. La parte económica y política de Estado lo toman a ese nivel de dependencia o a ese trabajo que tienen que hacer sobre la persona mayor, lo toman como un gasto. Entonces, ese cuidado siempre lo tiene que agarrar una persona de la familia o en el caso de que la familia pueda, lo puede hacer una persona que pagan para que haga eso, para que se ocupe del cuidado de esta persona. Lo que el autor dice es que 60 de cada 100 hombres, mientras 60 de cada 100 hombres mueren 50 de cada 100 mujeres. Bueno, cuando el autor habla de soledad, en realidad, a partir de un estudio hecho sobre el tema de soledad, para algunas personas la soledad se plantea como la persona mayor que vive sola, pero en realidad la soledad no pasa por estar solo viviendo en la casa, sino por otro lado. En el libro hace hincapié en el sociólogo Robert Weiss, que que definió a la soledad como una respuesta ante la ausencia de la provisión de relación particular. Bueno, cuando hablamos de dependencia, la palabra dependencia también tiene un uso amplio, al igual que la soledad. Cuando hablamos de dependencia estamos hablando de la persona que depende de otra. Y esta palabra se utiliza como también un rango de poder. ¿Por qué? Porque una persona está dependiendo de uno y de lo que uno hace. El Consejo de Europa define a la dependencia como aquel estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta de la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen la necesidad de asistencia o ayuda de otra persona. Lo que quiere decir es que la dependencia empieza a partir de que una persona pierde alguna de estas tres, de estos tres puntos. A partir de cierta edad también hace como una valorización sobre 13 ítems que son los importantes o que son a partir de esos ítems cuando una persona o el nivel de dependencia que una persona tiene hacia otras. Algunos de estos ítems están divididos en cuatro partes. Las actividades relacionadas con el cuidado personal, de que si se pueden seguir bañando solos o cosas cotidianas que sean relacionadas con el cuidado personal, la actividad en el hogar, ya sea levantarse de la cama o moverse en el ambiente mismo de su hogar, las tareas domésticas, ya sea ir a hacer las compras o prepararse las comidas o demás cosas, y la movilidad extradoméstica, o sea, el deambular sin medio de transporte. A medio de transporte se refiere a andadores o sillas de ruedas y demás cosas. Cuando una persona no cumple con alguna de estos ítems, es cuando empieza el nivel de dependencia hacia otra persona. Yo soy Estela Mancilla y voy a hablar sobre la vejez
y la muerte institucionalizada. Desde un informe que hizo Martínez Encarnación, se pudo saber por qué los adultos mayores prefieren pasar sus últimos años de vida en sus casas y no en institutos. Algunos señalan que los institutos pierden sus libertades, que se sienten limitados, no pueden compartir tiempo con la familia, extrañan a los vecinos, extrañan estar en la vereda, tomar mate, salir a pasear. Esto también tiene que ser un proceso de acompañamiento tanto de la institución con la familia, para que ellos no sientan el abandono. En este proceso la familia también siente un poco de angustia y también culpa de llevarlos a un lugar, de sacarlos de su entorno. A veces los medios de comunicación no dan mucha información positiva sobre los institutos, hablando de maltrato, de abandono. Entonces esto hace que el adulto mayor tome resistencia para que pueda ir a pasar, un acompañamiento en esas instituciones. Iván Ilia también habla de la medicación con fines económicos, que es llamada la iatrogénesis, que tiene que ver cuando no se deja que la naturaleza siga su curso en pacientes con final de vida, utilizando de manera desproporcional la medicina y causándole al adulto terminal más sufrimiento injustificado. Hola, buenos días, mi nombre es Amalia Costa. Seguimos hablando de la unidad 9, el tema de la vejez. Por mi parte, yo voy a hablar de los cuidados de enfermería en cuanto a lo que tenga que ver con la vejez. El autor plantea que el cuidado va más allá de lo que tenga que ver con lo físico o con las técnicas que podamos tener o las acciones concretas como la valorización, higiene y confort, va más allá de eso, que los 10 y 20 minutos que estamos al pie de la cama del paciente son indispensables para que podamos cumplir o darle una calidad de atención. Pero va más allá de lo que tenga que ver con lo físico. Él lo plantea que también va en lo emocional, en acompañar y animar al paciente. Él plantea ciertas pautas de cuidados para poder organizarnos y para poder cumplir con una mejor calidad de atención. Plantea la hospitalización. La hospitalización, sabemos que a ninguno nos gusta estar internados, más ellos que son ya personas grandes, ya que pasaron por ciertas cosas. Sabemos que esto da un deterioro tanto físico como emocional. Y saber que podemos hacer una valorización en cuanto a lo que tenga que ver con lo sociocultural, como estaba diciendo mi compañera, que podamos prever esa necesidad, porque en lo psicológico también es parte de la alta médica. Así que tener en cuenta eso. Otro de los factores es la inmovilidad. Sabemos que las funciones vitales para nuestro cuerpo es el movimiento. Entonces saber que esa persona va a estar inmovilizada, va a estar internada y sentada en una camilla, saber que podemos poder ayudarla en cuanto a lo que es en posiciones anatómicas, podemos ayudarlas al rotar, a que pueda tener un poco de movimiento esa persona. También nos va a garantizar un buen estado de salud, ¿no es cierto? Porque se pueden hacer úlceras por presión y demás, como lo sabemos. Entonces, garantizar por ese lado también. Abordar el cuidado en eso, ¿no? Después otro riesgo que podemos tener también es el tema del dolor.
El tema del dolor lo plantea como escuchar al paciente. El paciente lo plantea como, dice, existe el dolor cuando el paciente lo manifiesta diciéndolo, ¿no es cierto? Que a través de él podamos saber, podamos entender qué es lo que le pasa, interiorizarnos en eso, ¿no es cierto? Hay veces que, por ejemplo, como aprendimos en otras materias, como por ejemplo fundamentos, el tema de la entrevista, sabemos que hay un emisor, un receptor, donde yo voy a ser el emisor, él va a ser el receptor y viceversa, y vamos a poder comunicarnos, pero hay veces que no, que el paciente no puede comunicarse, entonces sabemos y tenemos las herramientas para poder saber que a través de un gesto, una guiñada de ojos, un apretón de manos, pueda decirnos si se siente bien o se siente mal, estar pendientes de eso. No es solamente, bueno, cumplí con mi trabajo, ya hice la valorización, ya le di la medicación. No, saber escuchar al paciente. Y como les estaba diciendo, también eso viene arraigado de la estructuración del tiempo, ¿no es cierto? Sabemos que el paciente va a pasar tiempo internado, va a estar sin estar con sus familiares, estar en un ambiente desconocido y bueno, poder animarle al paciente, poder comunicarle todo lo que van a hacer con él, todo que van a estar pendiente, todos los diagnósticos, o sea, poder expresarle, poder cuidarlo. Sabemos que el aislamiento es el paso siguiente a una depresión. Y sabemos que va a pasar tiempo en el hospital. Entonces, cuando dice de estructuración del tiempo, va de acuerdo a nuestro tiempo. Hay veces que decimos, bueno, ya está, ya cumplí, listo, ya le hice todo al paciente, ahora tengo mi tiempo. No, estamos ahí para poder atenderlos a ellos y terminar nuestro horario de trabajo atendiéndolos a ellos. Y sabemos que podemos estructurar nuestro tiempo también en actividades recreativas. O sea, no estoy diciendo el hecho, bueno, vamos a salir a jugar. No, el autor habla, expresa la creación recreativa en cuanto a lo que tenga que ver con el paciente, con el medio exterior, que se pueda sentir útil estando dentro del hospital, ¿no? Se sienta útil con los demás. Que podamos hacer, no sé, a través de un juego, poder conocer su intimidad, ¿no es cierto? Qué es lo que piensa, cómo se puede manifestar, si se expresa bien o no, o sea, estar pendientes también de eso. Y bueno, la conclusión que yo saco de este capítulo es ponernos en lugar del otro, tener la empatía, tener ese conocimiento de saber que algún día nosotros también vamos a ser abuelos, abuelas, y que vamos a querer que nos atiendan bien, entonces, y que nos escuchen. Entonces, bueno, mi conclusión sería eso, la empatía, ponernos en lugar de la otra persona. Y ahora continúa mi compañera. Ruta Ruda, voy a continuar con la unidad número 9.5, que son las ideas principales relacionadas con este capítulo. Entre la mayoría de los residentes de este hotel / asilo, la mayoría son hombres, por lo que se puede inferir que el mundo de los viejos es decididamente femenino, o al menos así lo es en los países industrializados. La vejez lleva asociada exclusión y rechazo, que se observa más en las mujeres que en los hombres, debido a su longevidad. En este libro de Deborah Mogach se chocan dos culturas, dos mundos, donde se crea una paradoja curiosa, si se quiere, que es que quienes critican el sistema sanitario británico son las mismas personas, o sea, lo critican porque mayoritariamente está atendido por personas negras y por extranjeros.
Y son las mismas personas que luego se van a otro país, a otra cultura que tiene otra gente, ¿no? Y eso es como una paradoja como un poco curiosa, ¿no? De no aceptar algo en tu país, pero sí aceptarlo en otro país. Es medio curioso. Por otro lado están los indios. ¿Qué pasó con los indios? Los indios estaban muy sorprendidos cuando se enteraron por qué los británicos habían llegado a su país. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el verdadero motivo? El verdadero motivo por el que los británicos estaban en la India, en ese asilo, era porque sus familiares más cercanos, sus allegados, sus hijos, no podían hacerse cargo, supuestamente, no podían hacerse cargo de ellos, no podían cuidarlos, y tomaban decisiones sobre ellos, o sea, y delegaban el cuidado a terceros. Y ellos no lo podían creer, los indios no lo podían creer porque en su cultura eso estaba muy mal visto. Ellos sí se hacen cargo de sus adultos mayores, llámese padres, abuelos, siempre los cuidan, los proveen y también los incluyen, los hacen parte de la sociedad, de la cultura, de la comunidad. Entonces, bueno, no podían creer esa parte. Por otro lado, está la sorpresa de los británicos ante el choque cultural en cuanto a la educación. Ellos no podían creer que los indios, desde los adultos hasta incluso los jóvenes, siendo tan pobres, sean tan educados. Eso le llamó muchísimo la atención, les pareció muy loco. Sin embargo, este hotel estaba muy lejos de ser 5 estrellas, vamos a decirlo así, en cuanto a infraestructura, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la atención médica sobre todo. Pero los habitantes, los residentes, mejor dicho, los residentes encontraron en ese lugar algo que en su país no habían podido encontrar. Y eso era un hogar. Compartían entre ellos, estaban juntos, se acompañaban. Tenían una convivencia todos juntos y toda esa armonía los hacía sentir en un hogar, los hacía sentir en casa. De hecho, se da el paso como contrario, en su casa era justamente lo que no tenían, ¿no? Por último, en este tema se concluye destacando la evidencia de que a pesar de las deficiencias o de las carencias de los sistemas de salud y de las propias personas para atender a sus adultos mayores, ya sean padres o madres, abuelos, estos hoy demuestran muchas ganas de vivir y también tienen un gran sentido de pertenencia. Ellos quieren ser incluidos en la sociedad, en la comunidad, y tienen que ser parte, o sea, quieren ser parte de todo eso, a pesar de su edad. El tramo final de la vida, permite nuevas oportunidades. Algunos entienden esto como un negocio, pero la enfermera tiene por delante el reto de liderar la atención a este segmento de población cada vez más numeroso.
por el tema de la longevidad, ¿no? De la esperanza de vida que se acrecentó. Y bueno, ese es el reto que tiene la enfermería hoy por hoy. Mi conclusión personal sobre todo esto es que no importa qué tan ocupada sea tu vida, que, no sé, que los hijos, la familia, el estudio, el trabajo, todo eso no quita la responsabilidad, no extingue la responsabilidad de ayudar, proveer y cuidar a tus adultos mayores, ya sean abuelos, padres. No extingue esa obligación sigue. Gracias. Hola, mi nombre es Anaí Soria. Yo voy a dar la parte del libro de Débora Mogach, El exótico Hotel Marigold. Este se trata de un médico inglés de origen indio que intenta sacarse de encima y no sabe cómo a su suegro, que es un tipo problemático y que fue echado varias veces de varias residencias por problemas de comportamiento. Su primo le ofrece hacer una especie de asilo, de residencia en sí, para los jubilados ingleses, por tres razones. La primera es porque en Inglaterra hace muchos años que se vienen acelerando los recortes en el sistema sanitario y en los servicios sociales, o sea, los hospitales están muy saturados. Y también están muy saturados los asilos, entonces lo hacen con el fin de poder cambiar eso. El segundo es que son los cambios patronales de las familiares, que los hijos no se quieren hacer cargo de sus padres mayores. Y el tercero y último es que son por factores personales, que buscan en sí satisfacer las necesidades de los jubilados para darles otra oportunidad a su nuevo estilo de vida. Bueno, y después hablando de las características de los personajes, está Norman, del que hablamos recién, que sería el suegro, que él no asume su edad y cree y piensa que todavía es atractivo sexualmente. Después está Muriel, que a pesar de su prejuicio por los blancos, por la gente blanca, viaja a la India con el fin de encontrar a su hijo prófugo de la justicia. Después está Evelyn, que es una mujer que al enviudar sus hijos la internaron en uno de estos asilos sin razón alguna. Después está Dorothy, que es una mujer soltera de carácter fuerte, que siempre fue una mujer muy activa y responsable en la cadena BBC. Después está la pareja, que es un matrimonio, Ansley, que la voz la tiene la mujer y ellos fingen tener una vida perfecta, pero después se desencadena todo y pasa algo en el medio que da a conocer ciertos hechos de que en realidad no es como ellos aparentan ser. Y bueno, y después por último está Madge, que es una viuda alegre que sueña con encontrar el amor a futuro. Y bueno, en sí, el problema principal del libro es que al aparecer la vejez aparecen los problemas de salud y también limitaciones de la vida cotidiana de las personas mayores, y también aparecen muchos problemas como por ejemplo que ellos no tienen decisión propia, sino que siempre eligen por ellos, eligen siempre terceros, los hijos que eligen por ellos, y no tienen voto propio, digamos. Y también una de las problemáticas es que ellos no se esperan con encontrarse, que al aparecer la vejez se encuentren solos, incluso estando acompañados. Hola, yo soy María Ayala y voy a hablar de diferentes miradas sobre la vejez y la muerte. Hace años se consideraba que el envejecimiento era una etapa donde se podría obtener la ventaja del reconocimiento social. Frecuentemente se recurría a los mayores como sabios. En la modernidad tratamos al máximo de no ser reconocidos como viejos. Esto puede significar pérdida de estatus social y riesgos de estigmatización. Etiquetas que se le ponen a los adultos mayores o a la edad avanzada también sería, dice, los viejos son un peligro al volante. Esta opinión social contrasta con la opinión de los expertos, los cuales señalan que lejos de tal peligro, las personas mayores tienen índices de accidentes menores al del resto.
Después otra, los viejos no son rentables laboralmente. Esta creencia se basa en la idea de que para ser rentables se necesitan cualidades como la agilidad mental, la memoria y la fuerza física. Los viejos no se enteran, por ejemplo, en los hospitales se les prive del derecho a la información o a la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando le dicen lo hacemos por su bien. En el caso del personal sanitario, cuando la gente adulta mayor está internada. Dice, son estrategias de poder. No obstante, se ignoran las potencialidades que también acompañan a la vejez. La experiencia y la sabiduría se desaprovechan. Bueno, sigo leyendo. La estigmatización se debe a que los viejos simbolizan el declive, son perdedores porque están perdiendo la batalla de la vida y nadie quiere estar con los perdedores. Es mejor la distancia, aparcamiento para viejos. Esto yo creo que habla de la gente, bueno, de la gente adulta mayor en cuanto a en muchos casos a veces a la misma familia, algunas personas que dejan abandonados a las personas de edad avanzada por el hecho de decir, bueno, como ya son viejitos, tipo, son estorbos, que ya no pueden pensar por sí mismos, pueden no estar lúcidos.